Vamos a ver hoy día qué es la descomposición de números. La descomposición de números a nosotros nos va a permitir tener de forma independiente los dígitos unos de otros. Si por ejemplo yo tengo el número 5426, voy a tener independientemente el dígito 5, el dígito 4, el dígito 2 y el dígito 6. La descomposición podemos realizarlo nosotros de derecha a izquierda. Eso quiere decir, vamos a ir sacando los dígitos desde el lado derecho y vamos a ir avanzando hacia el lado izquierdo. O también podemos descomponer del lado izquierdo, vamos a ir sacando los dígitos hacia el lado derecho. La descomposición nos va a permitir a nosotros tener los números de forma independiente para que podamos trabajar con los mismos. Entonces, la descomposición significa, si tengo el 5426, el primer dígito que voy a sacar va a ser el número 6. El siguiente dígito que voy a sacar va a ser el 2. El siguiente dígito voy a sacar el 4 y el último dígito que vamos a sacar va a ser el 5. Para descomponer de izquierda a derecha, el primer dígito que voy a sacar del número va a ser el número 5. Después voy a sacar el número 4. Después voy a sacar el número 2. Y por último voy a sacar el número 6. El más sencillo es la descomposición de derecha a izquierda. Pero para descomponer mucho depende del ejercicio que yo quiera resolver y cuál de las dos maneras me conviene a mí para poder descomponer ese número. Vamos a realizarlo ahora la descomposición, pero de forma manual. Eso quiere decir cada dígito va a estar almacenado en una variable diferente. Más adelante ya vamos a utilizar ciclos repetitivos que me van a permitir realizar la descomposición de forma automática. Cada vez que pasa un ciclo se va a ir descomponiendo un dígito, ya sea desde el lado derecho o del lado izquierdo. En esta descomposición manual que nosotros vamos a realizar nos dice, para obtener el dígito que está más a la derecha del número que yo quiero descomponer, primero debo obtener el módulo 10. Al realizar n módulo 10, voy a obtener el dígito que está más a la derecha. Después, el número se tiene que reducir, porque ese dígito ya lo hemos sacado, lo hemos extraído del número inicial. Para que se reduzca el número, voy a dividir ese número entre 10 para poder eliminar así el último dígito que está más a la derecha. Entonces el siguiente paso va a ser que el número sea igual al número dividido entre 10. Esta operación DIP me va a permitir tener la división entera, no con punto decimal. Entonces veremos de este número. Si yo tengo n, que es el número 542, yo voy a descomponer. Primero voy a tener 542 módulo 10. 542 dividido entre 10 me va a dar 54. Y el módulo, que es el resto, va a ser 2. Entonces yo voy a tener aquí mi primer dígito del lado derecho, ¿no? El dígito que está más a la derecha. Mi nuevo número, n, va a ser ahora 54, porque tengo que eliminar el dígito que hemos extraído. Entonces voy a tener mi nuevo n, va a ser igual a n dividido entre 10, y eso me va a dar 54. Ahora voy a sacar el número 4. Voy a volver a realizar 54 módulo 10. 54 dividido entre 10 es a 5 y el módulo es 4. Entonces ya he sacado este dígito que está
más a la derecha. El nuevo número va a ser n es igual a n dividido entre 10. Me va a quedar 5. Vuelvo a realizar la operación. 5 módulo 10, digo, va a ser igual 5 dividido entre 10 a 0 y el módulo va a ser 5. Entonces ya tengo aquí mi último dígito del número, ¿ya? Entonces, si yo tengo un número que tiene 3 dígitos, entonces el dígito que está más a la derecha, que es el número 2, se tiene que almacenar en una variable, digamos A. N va a ser n dividido entre 10, eso me va a dar 54. Otra vez obtengo el módulo y el siguiente dígito que está más a la derecha va a ser el 4. Esto se tiene que almacenar en otra variable. Entonces vamos a colocar, digamos, la variable B. N va a ser n dividido entre 10, me va a quedar 5. Otra vez realizo el proceso. 5 módulo 10 va a ser 5. Este número se tiene que almacenar en la variable distinta, podemos colocarlo C, ¿ya? Entonces, como la descomposición va a ser manual, cada vez que yo realice el módulo 10 para poder obtener el dígito, lo tengo que almacenar en una variable distinta. Ahora, ¿cuántas veces yo realizo ese proceso de descomposición, ¿no? Si por ejemplo yo tengo aquí un número de 3 dígitos, voy a colocar 1, 2, 3 veces. O también puedo decir hasta que el número sea 0. ¿Bien? Entonces voy a ir descomponiendo hasta que el número sea 0. Son las dos condiciones de parada que nosotros podemos utilizar para descomponer el número. En el primer caso, donde yo voy a tal vez contabilizar la cantidad de veces, lo vamos a utilizar en forma manual. Y el otro, hasta que el número sea 0, lo vamos a utilizar en forma automática. Aquí, por ejemplo, me está definiendo ya la cantidad de dígitos que tiene el número. El ejemplo me dice, sea un número entero positivo de 3 dígitos. Ya sé que tiene el número 3 dígitos. Determinar el dígito menor. Entonces yo tengo primero un número compuesto, puede ser el número, por ejemplo, 724. Ya sé que este número consta de 3 dígitos. Para validar que el número que ingrese el usuario sea de forma correcta, van a existir dos formas. La primera, puedo preguntar cuál sería el número que tiene 3 dígitos, el número menor que tiene 3 dígitos, o el primer número de 3 dígitos. Entonces, los números que tienen 3 dígitos van a ser aquellos que son mayor igual a 100 y menor igual a 999. Entonces, en ese intervalo desde 100 hasta 999 van a estar todos los números que tienen 3 dígitos. Eso es una manera de poder validar. O también podemos nosotros obtener del número la cantidad de dígitos que tiene el mismo. ¿Ya? Entonces, si yo saco el logaritmo de 10 del número y lo sumo más 1, en parte entera me va a dar eso, la cantidad de dígitos que tiene el número. Veremos. Si por ejemplo yo quiero saber de 724 cuántos dígitos tiene, entonces voy a sacar el logaritmo de 724 en base 10. Entonces vamos a colocar aquí 724 su logaritmo. ¿Ya? Me sale 2.85. Parte entera
va a ser 2, más 1, 3. Entonces ya sé que este número tiene 3 dígitos. Si por ejemplo yo quiero saber cuántos dígitos tiene el número 7485. 7485. Voy a sacar 7485, su logaritmo. ¿Ya? Me dice 3.87. Entonces, parte entera, 3. Más 1, 4. Entonces yo sé que 7485 tiene 4 dígitos. ¿Ya? Esa va a ser la forma o la segunda forma que nosotros podemos determinar la cantidad de dígitos que tiene un número. Entonces pregunto por el intervalo al cual pertenece o saco el logaritmo del número en base a 10 y lo sumamos más 1. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso para determinar cuál es el dígito menor? Primero voy a descomponer para poder tener los dígitos de forma independiente. Entonces voy a tener 724 dividido entre 10 me va a dar 72. Su módulo me va a dar 4. Entonces aquí ya tengo el primer dígito. Esto lo voy a almacenar en mi variable a. ¿Y cómo voy a obtener a? Va a ser n módulo 10. N, que va a ser mi nuevo número, va a ser n dividido entre 10. Entonces ya voy a tener yo con esta operación 72. Voy a volver a descomponer. Voy a decir 72 módulo 10, ¿cuánto es? 72 dividido entre 10 me va a dar 7. Y el módulo me va a dar 2. Este es el segundo dígito. Lo voy a almacenar en otra variable que lo voy a denominar b. ¿Cuál va a ser la expresión para poder calcular b? B va a ser igual a n módulo 10. Mi nuevo número va a ser n dividido entre 10, pero aquí n dividido entre 10 ya es el último dígito, que en este caso es 7. Entonces puedo tener yo el último valor en C, n dividido entre 10, y esto me va a dar 7. Ya no necesito realizar la última operación de módulo, ¿no? Entonces así vamos a realizar nuestra obtención de los 3 dígitos. ¿Ya? Una vez que yo tengo ya de forma separada los dígitos, por ejemplo aquí yo tengo en la variable a el 4, en la variable b tengo el 2, en la variable c tengo el 7, tengo que encontrar el menor de los 3. Para poder realizar la obtención de los 3, el menor, primero voy a calcular con nuestro método min cuál es el menor entre a y b. Entre a y b me va a calcular cuál es el menor y lo vamos a almacenar en la variable m1. Entre esta variable y c calculamos el menor de los dos y lo vamos a almacenar en la variable men, ¿no? Si por ejemplo en este primer proceso entre a y b yo calculo el menor, me va a decir que el menor entre 4 y 2 es el número 2. Eso lo voy a almacenar en m1. Entre 2 y 7 voy a obtener el menor con nuestro método min y me va a obtener el 2. Y con esto ya he obtenido el menor de los 3 dígitos. Y está almacenado dentro de nuestra variable men. Y vamos a mostrar ese valor. Ahora nos iremos a ver nuestro diagrama de flujo. Voy a tener un dato de entrada que va a ser el número. Aquí me falta la validación, pero lo vamos a realizar con ustedes. Y voy a ir descomponiendo, ¿no? El primer valor se va a almacenar en a, n módulo 10, y el número va a ser el número dividido entre 10. El segundo valor,
que va a ser el segundo dígito, se va a almacenar en B con n módulo 10. Y el último dígito va a estar en C, n dividido entre 10. De ahí sacamos el menor entre A y B y lo almaceno en M1. Y de ahí voy a volver a preguntar entre M1 y C cuál es el menor y lo voy a almacenar en menor. Y voy a mostrar lo que contiene la variable menor. Si por ejemplo tenemos el número 724, en el primer proceso voy a sacar el dígito que está más a la derecha, que va a ser 724 módulo 10, va a ser 4. Y n va a ser n dividido entre 10. 724 dividido entre 10 me va a dar 72. Voy a volver a sacar el módulo. 72 módulo 10 me va a dar 2 y lo voy a almacenar en B. Y n dividido entre 10 va a ser 72 dividido entre 10 a 7. Y eso lo voy a almacenar en C. Ya tengo separado. Voy a sacar el menor entre A y B y lo voy a almacenar en M1. Entre 4 y 2 el menor es 2 y lo voy a almacenar en M1. Voy a preguntar entre M1 y C cuál es el menor. Entre 2 y 7 el menor es 2 y lo voy a almacenar en la variable men 2. Y vamos a mostrar esta variable. El menor es 2, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nosotros definido el proceso que vamos a seguir para obtener el menor de 3 dígitos. Nos iremos al código. Vamos a crear una clase que la vamos a denominar dígito menor. Vamos a colocar en la parte superior una descripción que nos va a decir obtener el dígito menor de un número de 3 dígitos. Ya. Voy a tener aquí nuestro método principal. Vamos a declarar nuestro número. Después tenemos la descomposición en la variable A, B y C, ¿no? Cada dígito va a estar en una variable. Después hemos sacado el menor M1 y después el menor de los 3 en la variable men. Vamos a definir nuestro objeto de lectura. Vamos a colocar la importación de la librería que corresponde. Vamos a solicitar digite un número de 3 dígitos. Vamos a leer el número en la variable n y voy a validar. Primero vamos a validar por intervalos. Después vamos a utilizar la fórmula. Primero vamos a colocar si el número es mayor o igual a 100, porque es el primer número que tiene 3 dígitos. Y si el número es menor o igual a 999. Si está en este intervalo, yo sé que el número tiene 3 dígitos. Por falso vamos a colocar un mensaje que me diga el número no tiene 3 dígitos. Ya hemos sacado la validación por verdad. Vamos a descomponer. Aquí voy a colocar descomponiendo. La primera va a ser en la variable A, va a ser n. El módulo obtenemos con por ciento, módulo 10. N, el nuevo número, va a ser ahora n dividido entre 10, porque estamos eliminando el dígito que está más a la derecha. Voy a sacar el siguiente dígito. Vamos a sacar en B
va a ser n módulo 10. Y c, que sería nuestro último dígito, va a ser n dividido entre 10. Hasta ahí ya tenemos descompuesto los 3 dígitos del número. Sacaremos el menor. Aquí voy a colocar obteniendo el menor de los 3 dígitos. Vamos a almacenar en M1 nuestro menor. Aquí veremos. Cuando yo quiero sacar el menor de 2 números, tenemos el método min, que nos va a permitir tener como parámetros de entrada 2 valores, y entre los 2 valores calcula el menor. Entonces primero voy a obtener entre a y b cuál es el menor, y después vamos a almacenar en nuestra variable main el menor entre m1 y nuestra última variable, que va a ser c. Entonces ya hemos definido el menor de los 3 y vamos a mostrar el menor dígito es, y mostramos nuestra variable menor. Ya tenemos ahí. Colocamos un file para hacerlo correr y vamos a colocar nuestro número 724. 724. Aquí me dice el dígito menor es 7. A ver, colocaremos el número 841. El dígito menor es 1. Colocaremos un número que no corresponde. Por ejemplo, el 81. Me va a decir el número no tiene 3 dígitos. ¿Ya? Entonces estamos obteniendo con esto el dígito menor de un número de 3 dígitos. La composición de números es simplemente la unión de los números. Una vez que los dígitos nosotros ya lo tengamos separados, el número se puede volver a componer hacia la derecha o hacia la izquierda. La composición hacia la derecha, vamos a ver el día de hoy. Me dice el número en el cual se va a realizar la composición debe iniciar en 0. Nosotros vamos a definir una variable nn que va a ser nuestro nuevo número. El número se tiene que multiplicar por 10 y se va a sumar el dígito que se quiere componer. Entonces mi nuevo número va a ser el nuevo número multiplicado por 10 más el dígito que yo quiero componer. Cuando quiero componer, lo que estoy haciendo es ir uniendo en un nuevo número los dígitos, ¿no? Y vamos a ir componiendo hacia la derecha. Eso quiere decir el primer dígito va a estar más a la izquierda y el nuevo va a estar más a la derecha. Después el nuevo dígito que yo quiero componer va a estar más a la derecha, ¿no? Esa va a ser la forma en la que vamos a ir armando. Por ejemplo, si yo tengo el ejercicio que nos está pidiendo 3 números enteros positivos de un solo dígito y me está pidiendo unirlos en un nuevo número, entonces si por ejemplo yo tengo los dígitos 1, 4 y 8, lo que yo quiero realizar es unirlo en un solo número y voy a formar el número 148. El primer dígito está en este lugar y el siguiente va a estar más a la derecha y el siguiente va a estar más a la derecha. En este caso yo tengo 3 datos de entrada. A va a ser el primer dígito, B va a ser el segundo dígito y C va a ser el tercer dígito. Yo voy a tener en el ejemplo mi valor de A va a ser 1, el valor de B va a ser 4, el valor de C va a ser 8. ¿Cuál va a ser el proceso? Me dice, el nuevo número que yo voy a formarlo tiene que comenzar en 0.
En el primer paso, el nuevo número lo voy a multiplicar por 10 y lo voy a sumar con el nuevo dígito que se va a componer, que va a ser A. En este caso, voy a inicializar la variable en 0. 0 multiplicado por 10, 0. Más 1, 1. Mi nuevo número va a ser 1. El siguiente paso. A ese nuevo número, lo voy a volver a multiplicar por 10 y lo voy a sumar el segundo dígito que yo quiero componer. Multiplicamos 1 por 10, 10, más 4, 14. Entonces ya voy a tener mi nuevo número, 14. Voy a volver a componer otro número, así que realizamos otra vez. El nuevo número va a ser igual al nuevo número multiplicado por 10 más el dígito que quiero componer. 14 por 10, 140, más 8, 148. Y voy a mostrar lo que contiene la variable nn. ¿Ya? Entonces yo puedo realizar varias veces la composición de dígitos. En este caso también me especifica la cantidad de dígitos que van a ingresar como datos de entrada, ¿no? Para saber cuántas veces yo tengo que realizar esta composición. Como me dice que tengo 3 dígitos de entrada, entonces voy a realizar la composición 3 veces. Nos iremos a nuestro diagrama de flujo. Voy a tener 3 datos de entrada, por ejemplo, A va a ser 1, B va a ser 4 y C va a ser 8. Me dice NN va a comenzar en 0. Comenzamos en 0. NN va a ser igual a NN por 10 más A. 0 por 10, 0. Más 1, 1. Entonces lo voy a almacenar eso en NN. Ahora el nuevo número va a ser 1. Vuelvo a realizar el proceso de composición. NN por 10 más el segundo dígito que va a ser B. 1 por 10, 10 más 4, 14. Entonces NN ahora va a almacenar 14. Vuelvo a componer. 14 por 10, 140 más C, que es 8, 148. Y eso lo voy a almacenar en NN. 148. Y voy a mostrar nuestro número que va a ser 148. Entonces, NN, que va a ser nuestro nuevo número, va a ser acumulativo. Va a ir acumulando cada dígito, ¿no? Va a ir componiéndose dentro de esa variable. Y no puedo cambiar de variable, porque en esta variable se va a ir componiendo los otros dígitos que yo quiero ir agregando a ese número. Nos vamos a crear una clase que la voy a denominar composición de número. Colocaremos una descripción. Vamos a colocar aquí componer un nuevo número con 3 dígitos. Vamos a colocar nuestro método principal y vamos a definir nuestras variables. Tenemos el dígito A, B, C, el nuevo número y nada más. Vamos a inicializar nuestro nuevo número en 0. Vamos a definir nuestro objeto de lectura. Vamos a realizar la importación de la librería que corresponde. Voy a solicitar el número. Digite 3 números. Entre pondré 0
y 9. ¿Bien? Solo entre esos números debería estar los valores. Vamos a colocar la lectura del primer dígito, del segundo dígito, del tercer dígito. Vamos a realizar la validación por si acaso. Voy a preguntar. Aquí vamos a colocar nuestra primera validación. A debería ser mayor a 1, le pondríamos, porque el primer dígito no puede ser 0, ¿no? Si yo tengo el 0 más a la izquierda de un número, no es representativo, ¿no? Si por ejemplo coloco 0, 4, 7, cuando yo conforme el número, ya va a ser 47, porque el dígito que está más a la izquierda, si es 0, ya no tiene valor, ¿no? Entonces voy a colocar que A sea mayor o igual a 1 y tiene que ser A menor o igual a 9. Eso va a ser la validación del primer dígito. Y colocaremos la validación para el segundo dígito. Le digo que el valor de B sí puede ser 0. Entonces vamos a colocar que sea mayor o igual a 0 y B tiene que ser menor o igual a 9. Y la última validación, colocaremos que nuestra variable C sea también mayor o igual a 0 y C tiene que ser menor o igual a 9. Si cumple con las tres condiciones, significa que los dígitos son de un solo dígito, ¿no? Cada valor es de un solo dígito. Voy a colocar aquí un mensaje: algún dato es incorrecto. Como ya tenemos, vamos a formar el nuevo número. El nuevo número me dice que va a ser el nuevo número multiplicado por 10 más el primer dígito, que es A. El nuevo número va a ser igual al nuevo número multiplicado por 10 más el segundo dígito. El nuevo número va a ser igual al nuevo número multiplicado por 10 más el tercer dígito, que es C. Entonces ya tengo ahí la composición de los tres dígitos en un solo número. Y aquí vamos a mostrar el nuevo número es, colocaremos nuestra variable nn para mostrarlo. Lo haremos correr. Vamos a colocar los dígitos 1, 8, 6 y me dice el nuevo número es 186. Ahora colocaremos un 0, 9, 0, 7. El número es 907. Ahora colocaremos un erróneo. Voy a colocar uno de los números que sea de 2 dígitos. Me dice algún dato es incorrecto. El segundo número que hemos introducido ya no es de un solo dígito, ¿no? Ya son de 2 dígitos. ¿Qué pasa si colocamos el primer valor 0? Me dice algún dato es incorrecto, ¿no? Estamos validando que también el primer número sea diferente de 0. Entonces con esto habríamos resuelto el ejercicio que nos pedía, que era la composición de 3 dígitos en un solo